Bueno, ¿qué tal el cóctel de propuestas que hizo el ex candidato Germán Vargas Lleras? Revolucionó absolutamente la escena del debate de la política económica, tanto en los gremios reacciones como en los sindicatos reacciones, como distintos sectores políticos. Vamos a tratar de desmenuzar brevemente qué hay allí. Allí hay un par de propuestas que son fuertes, son duras, son radicales, como son la reducción del salario de los trabajadores, número uno, y el hecho de aplazar o suspender el pago de cesantías y el pago de primas. Incluso no se habla de suspender, sino de no pagar primas, tanto la prima de mitad de año como la prima de final de año. Eso quiere decir en la práctica desmejorar las condiciones de los trabajadores de manera sensible desde el punto de vista de la remuneración. Hay otro par de propuestas que también son fuertes, pero no tan fuertes o no tan radicales desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, como son el que se pueda pagar salario mínimo por horas, es decir, contratar por horas dentro de un salario mínimo, y fuera de eso, el que exista una flexibilización de los horarios de manera que no haya sobrecargos por horas nocturnas, por fines de semana y demás. Ustedes dirán, pero todo eso es un horror y todo eso va en contra de los intereses de los trabajadores. Sin duda, siempre que la alternativa a eso no sea quedarse sin empleo. Es decir, poniéndolo en términos crudos, si uno está entre quedarse sin empleo, recuerden ustedes que las proyecciones de los analistas dicen que probablemente vayamos a terminar el año con 19% de desempleo. Eso quiere decir llegar a 4 millones de desempleados en este país. La alternativa puede ser quedarse sin empleo o tener un empleo que tenga estas condiciones flexibles y esta serie de situaciones que para muchos serán absolutamente inaceptables, para otros dirán, bueno, prefiero irme por ese camino antes que quedarme sin empleo. Desde esa perspectiva, vale la pena analizar la propuesta de Germán Vargas Lleras sin apasionamientos políticos, por lo menos tratando de verla desde 2 o 3 puntos de vista. El primero de ellos: esto no se podría hacer dentro del marco de la emergencia económica. ¿Por qué? Porque dentro del marco de una emergencia económica no podrían tomarse medidas que desmejoren las condiciones de los trabajadores. Evidentemente, todas estas condiciones o todas estas propuestas desmejorarían las condiciones de los trabajadores. Punto número 1. Eso quiere decir que cualquier cosa que se haga tendría que darse entre empleadores y empleados de común acuerdo y no mediante una directriz del gobierno y mucho menos en el marco de la emergencia económica. Segundo punto, aquí hay algo muy importante desde la perspectiva de la justicia social y del fortalecimiento de la economía. Y es que si bien es necesario e importante que todas las partes pongan a estas alturas para tratar de evitar que haya una masacre laboral y que haya una reducción del desempleo, que a la larga terminaría profundizando el ciclo recesivo de la economía, si bien es importante evitar eso, también es importante evitar que aumente la pobreza, que aumente la inequidad en la distribución del ingreso y que aumenten las afugias de los sectores sociales menos favorecidos. Ustedes dirán, pero ¿cómo lo va a lograr si está reduciendo o proponiendo reducir el salario y proponiendo reducir las extras, etcétera, etcétera? Pues existe una manera de hacerlo y es congelar y dejar para más adelante el pago de lo que no se pague ahora. Ejemplo, si este año no se pagan las primas, que haya un compromiso formal de que esas primas se reconocen el año entrante, además de las propias del año entrante. Si este año hay una reducción en el salario, el año entrante debería haber un pago adicional de ese salario para tratar de compensar. Esa compensación puede darse o el año entrante o a partir del momento en que la economía empiece a crecer más. De otra manera, todos ponen, que terminaría haciendo que sí, todos pusieran, hace que quienes menos tienen y tengan que poner lo mismo que ponen quienes más tienen, salgan tremendamente perjudicados. Creo que el país entero tiene que someterse a discutir la viabilidad y conveniencia de hacer esto, que creo que sí es importante, pero sobre todo cómo hacerlo y en qué términos para evitar que las clases menos favorecidas terminen pagando los platos rotos de esta recesión.